Es un orgullo estar hoy aquí acompañándolos a todos ustedes en el Día del Ejército Nacional. Recógenlos, recógenlos. Elementos del ejército abatieron a 12 presuntos sicarios del Cártel del Golfo que los atacaron por sorpresa en la llamada Frontera Chica del estado de Tamaulipas. Esta es una de las fracciones más letales que han tenido las Fuerzas Armadas en una entidad donde se ha recrudecido la violencia y en donde ha comenzado a advertir el uso de nuevas armas por parte de la delincuencia organizada. Pero voy por partes. Sobre este enfrentamiento entre militares y presuntos integrantes del Cártel del Golfo solo existen detalles ofrecidos por las mismas autoridades, ya sea de manera oficial o de manera extraoficial, pero las versiones provienen de las autoridades. Esto ocurrió aquí en la colonia Loma Linda, municipio de Miguel Alemán en el estado de Tamaulipas. Miguel Alemán junto con los municipios de Camargo, Mier, Díaz Ordaz y Guerrero conforman la llamada Frontera Chica. Estos 5 municipios tamaulipecos colindan con Texas y se ubican entre Reynosa y Nuevo Laredo. He creado este mapa para ti en donde señalo la ubicación de estas demarcaciones y describo cómo esta región está siendo disputada por el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste debido a que buscan controlar las aduanas, el tráfico de personas, de drogas, de armas y el contrabando en general. Puedes consultar este mapa mediante las membresías que he creado para ti. Te dejo el enlace en los comentarios por si quieres más información. En los últimos meses en esta zona se ha disparado también el desplazamiento forzado de habitantes que huyen de la inseguridad, principalmente abandonando sus hogares de las zonas rurales ante el incremento de los enfrentamientos, secuestros y robos. Estas imágenes son de refuerzos del ejército que han llegado al estado de Tamaulipas para atender el incremento de la violencia en la entidad. Es con este despliegue que este domingo 18 de febrero el ejército hacía recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia Loma Linda, en una brecha conocida por ser muy usada por grupos delictivos. Alrededor de las 3 de la tarde, los militares fueron atacados por sorpresa por hombres armados escondidos entre la maleza, según detalló la vocería de seguridad estatal mediante esta publicación en sus redes sociales. Los soldados respondieron la agresión y lograron abatir a 12 de sus atacantes, identificados de manera extraoficial como integrantes del Cártel del Golfo. Los militares también les aseguraron 12 armas largas, cartuchos y cargadores de distintos calibres, según detalló la vocería. Hasta el momento en que hago este video, las autoridades investigan si había algún jefe del grupo delictivo entre las víctimas. Es un orgullo estar hoy aquí acompañándolos a todos ustedes en el Día del Ejército Nacional. Este enfrentamiento ha ocurrido apenas un día antes del Día del Ejército, que se celebra este 19 de febrero, y es justo en Tamaulipas donde las Fuerzas Armadas tienen más presencia debido al incremento de la inseguridad. De hecho, uno de los últimos reportes del ejército sobre Tamaulipas es sobre la aparición de minas terrestres en el estado, dispositivo anteriormente que no era usado aquí por los delincuentes. Más frente y tenga volumen yo adentro. Recógenlos, recógenlos. Date mi casco, sí. Para quitar porcelanatas. Lo que ves en pantalla son ponchallantas o estrellas que en muchos de los casos son hechos con pequeños trozos de varilla, doblados de tal forma que sirven para ponchar las llantas de los vehículos. Los delincuentes suelen usarlos para frenar el avance de los policías, agentes de la Guardia Nacional, soldados o de marinos. Esto solía ser lo más común que usaba la delincuencia organizada sobre el piso. Sin embargo, autoridades han comenzado a detectar la aparición de explosivos. Están bien acomodados. Tranquilo, Beto. Espérame.
Tan solo la semana pasada fueron encontradas minas terrestres ocultas en el suelo en 6 puntos distintos del estado de Tamaulipas. Vía redes sociales, militares han revelado que ya informaron a sus superiores de la aparición de estos artefactos y del riesgo que estos conllevan, tanto para las fuerzas de seguridad como para los pobladores de las comunidades. De hecho, hasta antes de la aparición de minas en suelo tamaulipeco, el último reporte de manejo de explosivos que se tenía por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional señalaba que solo tenían registros de estos en Jalisco, en Michoacán y en Guerrero. Y también con estas tropas anda personal especialista en explosivos que en el momento en que se identifica algún artefacto explosivo, pues ellos son los encargados de analizarlo y de desactivarlo para que no cause ningún daño. Tamaulipas también se encuentra envuelto en un escándalo que toca a la clase política. Este domingo 18 de febrero, en un hotel de San Pedro, Nuevo León, uno de los municipios considerados como de los más seguros de todo el país, fue asesinado Bernardo Aguirre, un exministerio público y operador financiero del exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. En el ataque resultaron heridas 2 personas ajenas a la víctima y a los victimarios, además de que los agentes que atendieron la emergencia detuvieron a un presunto escolta del empresario para interrogarlo, y fue este quien reveló que Bernardo Aguirre se había reunido recientemente con García Cabeza de Vaca en McAllen, Texas. ¿Pero qué pasó? Ya, mira, pues están bien. ¿Qué pasó, por favor? Pues fueron tiroteos, güey. Vaya ambulancia y policía. El exgobernador es actualmente candidato a diputado federal por la vía plurinominal y vive en Texas desde que terminó su gobierno en octubre del 2022, luego de que la Fiscalía General de la República giró órdenes de aprehensión en su contra. Aunque él lo cataloga como persecución política, actualmente es considerado prófugo de la justicia. Debido a que tiene más de 2 meses de que obtuvo un amparo para librar el delito de delincuencia organizada, actualmente enfrenta esta acusación debido a que la Fiscalía General de la República obtuvo una nueva orden de aprehensión por este delito. Sin embargo, a pesar de los intentos del gobierno federal por detenerlo, actualmente un prófugo de la justicia está cada vez más cerca de tener fuero y de convertirse en legislador. Hoy, Morena se ha convertido en el brazo político de los grupos criminales, de los cárteles en México.